Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva presentación dentro del primer ciclo de conferencias vía online organizado por Student for Liberty Perú. Como ustedes saben, a lo largo de estas semanas hemos estado organizando distintas conferencias en las cuales hemos tocado diversos temas con especialistas nacionales e internacionales a raíz del COVID-19. El día de hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Irune Ariño. Irune es subdirectora del Instituto Juan de Mariana. Ella es graduada en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad Pompeu Fabra. Ella ha sido directora nacional tanto en España como en Portugal. Nos va a tocar un tema súper interesante que a raíz de toda esta crisis nos viene cuestionando el tema del rol de los ciudadanos frente a esta crisis COVID-19. El tema que nos va a tocar justo hoy, 1 de mayo, en el Día del Trabajador, es el rol de la sociedad civil en la crisis del coronavirus. El caso de España. El COVID no entiende de fronteras, así que las experiencias que ella nos pueda compartir hoy día van a ser de suma utilidad. Bienvenida, Irune, un placer tenerte con nosotros. Por favor, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, Cintia, y muchísimas gracias a todo el equipo de Estudiantes por la Libertad Perú. Siempre es un gusto participar en vuestros eventos. Pues bien, como comentabas, yo quiero hablaros sobre el rol que está teniendo la sociedad civil durante esta crisis causada por la COVID-19, y concretamente os voy a hablar del caso que conozco, que es el caso español. Pero hay muchos de los aprendizajes que yo creo que se pueden aplicar a muchos otros países. Lo primero que me gustaría, o de lo que me gustaría hablaros, es de la importancia que tiene la ayuda privada, ¿no? A veces parece, o los poderes públicos muchas veces intentan vendernos la idea, ¿no?, de que los intereses individuales y sobre todo, ¿no?, de ciertos individuos, pues como puede ser la demonización que se hace pues porque el individuo en cuestión no se ha dado cuenta de cuál es su mejor interés, ¿no?, porque está alienado, o porque actúa de forma egoísta y se aprovecha de los demás. El ser humano, ¿no?, es un ser social con una tendencia a la cooperación. Entendemos que está en nuestro interés cooperar con los demás y por eso cooperamos. Esta cooperación normalmente se suele dar en el mercado. Unos individuos producen unos bienes o servicios que la sociedad demanda, y otros obtienen esos bienes que pueden usar pues para su propio beneficio o para el beneficio de sus seres queridos. Esta cooperación no solo tiene lugar evidentemente en el mercado, también tiene lugar cuando los ciudadanos se coordinan de forma altruista, sin intercambiar bienes y servicios, al margen del Estado. Esa tendencia al altruismo puede responder a múltiples razones. Puede responder a un tema de empatía, ¿no?, de comprender cómo se sienten o qué necesitan los demás. Puede responder a un tema de autoestima, sentirse mejor con uno mismo. Puede responder a un tema de reputación, ¿no? Buscamos una posición de reconocimiento social ayudando a los demás. También puede tener que ver con la reciprocidad, el hecho de que esperemos que en el caso de que nosotros estemos en esa misma situación, o que en el caso de que nosotros lo necesitemos, ¿no?, los demás nos ayuden de la misma forma que nosotros les ayudamos. Incluso pues, por un tema de apego, de relaciones familiares o con la comunidad. En definitiva, lo importante es que hay una serie de mecanismos psicológicos que nos impulsan o que nos empujan a asumir ese coste, que es lo que supone cuando ayudamos a terceras personas. La solidaridad privada no es algo nuevo que haya surgido en esta crisis. Es algo que pues, nos encontramos en nuestro día a día en nuestros países, ¿no? Y yo os voy a dar algunos datos de la solidaridad privada en España. España lleva siendo, por ejemplo, líder en donación y trasplante de órganos durante 28 años consecutivos. Esto es un dato de la Organización Nacional de Trasplantes. Además, en diversas encuestas que se han hecho a la población española, pues se calcula que alrededor de un 86%
de los ciudadanos españoles han colaborado o ayudado a alguna ONG en alguna ocasión, ¿no? Y el 55% lo ha hecho, digamos, económicamente, ¿no? Aportando dinero. Solo en 2018 se calculaba que los españoles habían destinado una media de 106 euros en causas solidarias, que, bueno, pues evidentemente hay países en los que las aportaciones son mayores, pero yo creo que es algo destacable. ¿Cuál es la importancia de hablar en la situación actual de esto, ¿no? Pues que evidentemente una crisis sanitaria como la que se ha provocado pues, por el colapso de la sanidad de muchos países, precisamente ha generado que se aumente exponencialmente el número de iniciativas de solidaridad privada que existen y además de eso, pues digamos que se hace más necesario que nunca, pues porque evidentemente hay muchísimas más personas vulnerables, ¿no? que en situaciones normales. Básicamente, hay otro punto que creo que es importante destacar aquí, y es que encima además pues resulta que la tecnología pues nos permite conectarnos y llegar a donde antes no podíamos, ¿no? Imaginaros pues, qué hubiese supuesto esta crisis hace 30 años, ¿no? Donde no teníamos el acceso a la tecnología que tenemos ahora, donde no teníamos herramientas como Internet y ese tipo de cosas, ¿no? Pues yo creo que todo eso nos ayuda un poco a contextualizar cómo surge esa acción privada. Yo ahora os voy a contar un poco lo que yo he detectado, ¿no? que caracteriza a esa ayuda privada y que luego ya podemos discutir si estáis o no de acuerdo con las características que yo propongo. Lo primero que os quiero contar, ¿no? Un poco para que estemos todos situados de la misma forma, es que entiendo yo o a qué me estoy refiriendo cuando hablo de ayuda privada, ¿no? Pues me refiero a iniciativas que surgen de la sociedad civil, que no están, por lo tanto, promovidas desde el poder público, desde el sector público, perdón, desde el poder político o desde el sector público, y que se dirigen a ayudar a los demás sin esperar una compensación económica a cambio, o, que esto me he olvidado de añadirlo, en caso de que la compensación económica no sea el motivo principal o el único motivo por el que se lleva a cabo esa iniciativa, ¿no? Evidentemente, las iniciativas de ayuda privada pueden ser tanto individuales como colectivas y pueden también, evidentemente, provenir del sector empresarial. No tiene por qué ser, digamos, entendemos sociedad civil de forma bastante amplia y un empresario pues, también puede ayudar de forma privada, como precisamente ahora vamos a ver. La primera característica, como os comentaba, ¿no? de esa ayuda privada es el rol del emprendedor como agente del cambio social. Evidentemente, normalmente la ayuda privada es llevada a cabo o promovida, mejor dicho, por emprendedores, un emprendedor o emprendedores. Aquí me gustaría traer un par de definiciones de lo que podemos entender como emprendedor, un poco para que también nos situemos y sepamos de qué hablamos cuando estamos hablando de emprendedor. Aunque tampoco voy a entrar mucho a pues, cuán afinadas son esas definiciones o si son muy parejas o tienen sentido o cosas en común entre ellas, ¿no? La idea es simplemente que nos sirva como un poco de marco. La primera de ellas es la que nos da Israel Kirzner y para Israel Kirzner el emprendedor es una persona que está alerta a las oportunidades de ganancia, ¿no? Y una persona que intenta reemplazar aquellos cursos de acción que son menos ineficientes o menos imaginativos, pues por formas superiores de servir a los consumidores, ¿no? El verdadero emprendedor sería, para Kirzner, aquel que descubre las necesidades de los demás, ¿no? Y ese descubrimiento no tiene que ser, digamos, un descubrimiento buscado, ¿no? Suele ser un descubrimiento, entre comillas, espontáneo. La segunda definición que me parece interesante es la definición de Joseph Schumpeter, que para Joseph Schumpeter el emprendedor es aquella persona o aquellas personas capaces de llevar a cabo una nueva combinación de los recursos existentes en un proceso de destrucción creativa, que consiste bien en la introducción de nuevos bienes o en la introducción de nuevos métodos de producción o en la apertura de nuevos mercados
o en la conquista, por ejemplo, de una nueva fuente de suministro de materias primas. Entonces, entenderíamos que el emprendedor es un poco aquel que se encarga de resolver ciertos problemas de coordinación y atender necesidades existentes, ¿no? Pues como os decía, un emprendedor no tiene por qué ser el gerente de una empresa, que sería el empresario, que nosotros siempre muchas veces tenemos en la cabeza cuando pensamos en emprendedor. Además, ahora que esto del emprendedor se ha puesto como mucho de moda y todo el mundo quiere ser emprendedor o todo el mundo dice ser emprendedor, pues un emprendedor puede ser un líder vecinal, un profesor, un deportista, que en un momento dado detecta un problema y se pone manos a la obra para darle una solución normalmente innovadora que no se le ha ocurrido antes o de una forma a la que no se le ha ocurrido a nadie antes, o de una forma más barata o de una forma mejor. Estas acciones que llevan a cabo los emprendedores pueden ser, como ya he dicho, tanto sin ánimo como con ánimo de lucro, ¿no? Esta sería como la primera característica de esa ayuda privada que estamos identificando, sobre todo en estos momentos. La segunda característica me parece muy interesante es la anticipación y mayor capacidad de reacción. Y aquí ya voy a empezar un poco más a entrar en el caso español, ¿no? Pues por poner un ejemplo, en España, cuando surgieron los primeros casos de coronavirus, muchísimas familias empezaron a comprar material y hacer acopio de material de protección, pues ya sean mascarillas, geles, guantes. De hecho, bueno, pues llegó un punto, mucho antes de que se declarase el estado de alarma en España, en el que era difícil encontrar ese tipo de productos en establecimientos, digamos, de forma presencial. En Internet todavía era fácil. Sin embargo, el gobierno, el 11 de marzo, esos 4 días antes de que se declare el estado de alarma, decidió no hacer caso a la ventana de oportunidad que avisaba la OMS para comprar pues, un remanente de equipamiento de este material de protección individual del que os hablo, pues que permitiese afrontar un posible contagio masivo que evidentemente, pues como hemos visto y nos muestran los datos, ha acabado llegando en España, ¿no? Pero tampoco hizo caso cuando el 13 de febrero, solo 2 días antes de declarar el estado de alarma, cuando ya teníamos más de 4.000 infectados y más de 120 muertos, la Unión Europea, los socios españoles en la Unión Europea avisaron del riesgo de desabastecimiento que se estaba viendo ya en China, ¿no? y que podía suceder en España y que de hecho pues, ha sucedido en muchos momentos, ¿no? Entonces un poco para ver cómo las familias se preparan muchísimo antes que el gobierno en este caso, ¿no? Y las familias pues evidentemente son sociedad civil. Otra prueba de ello es, por ejemplo, la empresa Ernst & Young, que mandó a sus trabajadores, que mandó a unos 3.100 empleados a trabajar desde casa porque detectaron un caso de coronavirus positivo. Y esto sucedió entre finales de febrero y principios de marzo, ¿no? Con lo cual, pues más de 15 días antes de la declaración del estado de emergencia en España. Otra empresa que hizo lo mismo fue la empresa Ericsson, que mandó a casa a los empleados de Málaga tras detectar un caso de coronavirus en su sede en Croacia. Y finalmente, otro caso que también me pareció interesante es la residencia de ancianos de Iniesta, de la cual Iniesta es propietario. Se confinó muchísimo antes de hecho a principios de marzo, antes de la declaración del estado de alarma, ¿no? Y empezó a aplicar un estricto protocolo de seguridad e higiene cuando evidentemente eso no se estaba contemplando en otras partes de España y sobre todo pues en sitios, pues, por ejemplo, se me ocurre eventos que tuvieron lugar el fin de semana de antes de la declaración del estado de alarma, ¿no? Como os comentaba. Entonces yo creo que esa sería una segunda característica, ¿no? Que el emprendedor privado o la sociedad civil tiene una mayor capacidad de reacción y normalmente se anticipa. Eso tampoco quiere decir que se anticipe en todos los casos, ¿no? Pero que normalmente sí se anticipa. La tercera característica, que creo que es interesante, es la rapidez en la toma de decisiones. Y esto yo creo que es muy fácil de entender. O sea, al final, en la ayuda privada, como normalmente se da a nivel comunitario, pues tiene una mayor conexión con la realidad social y, por lo tanto, más información para tomar decisiones y, además,
puede hacerlo de forma mucho más rápida, ¿no? Porque, entre otras cosas, se beneficia de unos fuertes lazos sociales que suelen relacionar a los integrantes de comunidades, pues hasta la familia, el vecindario, incluso la ciudad pequeña o el barrio, ¿no? Dependiendo de cómo sea la ciudad. Estas iniciativas suelen operar a nivel local, aunque es verdad que la tecnología, como ya estaba comentando al principio, pues nos permite hacerlo a muchísima mayor escala. Normalmente las decisiones no se ven obligadas a seguir protocolos marcados, ¿no? Así como pues, las decisiones estatales, pues, entre otras cosas, para garantizar la seguridad jurídica y otra serie de cuestiones, pues sí normalmente tienen que seguir una serie de procedimientos y eso evidentemente ralentiza la toma de decisiones o su aplicación, ¿no? Otra característica, la cuarta característica, que evidentemente, como veréis, pues todas están en parte relacionadas y en parte pues una tiene que ver con, o sea, una está como dentro de la otra, sería que normalmente este tipo de ayudas, digamos, se desarrollan a través de un proceso de prueba y error, ¿no? Pues se genera una amplia oferta de iniciativas que permiten la competición y esa competición pues genera un proceso de depuración, ¿no? Se copian aquellas iniciativas más exitosas y se descartan aquellas que no funcionan tan bien a través de un proceso de prueba y error. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite contribuir, o eso contribuye a aumentar por la calidad y la oferta de ciertos bienes y servicios y, por lo tanto, la capacidad de elección de los ciudadanos. Una quinta característica, y ya voy terminando, solo me falta una más. Una quinta característica sería la menor posibilidad de daño. Como decía, como normalmente este tipo de iniciativas operan a nivel local y no comprometen normalmente recursos de un gran número, ¿no? Como si sucede pues, con la ayuda estatal, que evidentemente es con el dinero de los contribuyentes. Bueno, aquí normalmente suele ser con contribuciones voluntarias y, como decía, a menor escala. La capacidad, evidentemente, de daño, si sale mal, es muy limitada, ¿no? Se limita, pues, digamos, por ejemplo, a las personas que hayan pues, puesto esos recursos encima de la mesa y a las personas que pretendían impactar y no han conseguido impactar, ¿no? Esta sería la quinta característica. La sexta característica, que también me parece, y la última, como decía, que también me parece importante, es que aumentan el alcance de la ayuda estatal. Es decir, al final la ayuda privada lo que contribuye es al alivio de los servicios sociales que normalmente, o sea, no son los que puedan colapsar en momentos de crisis, sino que hemos visto que han colapsado en estos momentos, ¿no? Y eso no quiere decir que igual en algún momento incluso pueda llegar a sustituir a esa ayuda estatal, ¿no? Ahí entraríamos pues, en otra discusión y en valorar otros ejemplos, como pueden hacer, tampoco por no extenderme, como pudieron ser las Friendly Societies de la Inglaterra del siglo XIX, ¿no? Por decir algo. Pero bueno, nos centramos en el caso español, en la actualidad, y nos centramos en la ayuda privada alrededor de la crisis del coronavirus. Y ahora un poco me gustaría, antes de empezar a hablaros de casos concretamente españoles, me gustaría hablar un poco de los retos que ha planteado la crisis del coronavirus, ¿no? Y a qué da respuesta o cómo se adapta la ayuda privada para dar respuesta, mejor dicho, a ese tipo de retos, ¿no? En un país como España, en el que es evidente, aunque algunos no lo quieran admitir, en que la gestión estatal ha fallado estrepitosamente, el rol de la sociedad civil y sobre todo de la colaboración, que esto no voy a hablar tanto, pero bueno, de la colaboración público-privada ha sido fundamental. Fundamental sobre todo para dar respuesta a tres retos principales que yo creo que son los que el virus ha puesto encima de la mesa. Perdonad si hablo muy rápido, pero es algo que no puedo evitar. El primer reto que yo creo que el coronavirus ha puesto sobre la mesa es la provisión de bienes y servicios esenciales, ¿no? Pues uno de los problemas evidentemente más graves, como ya estaba comentando, ha sido tanto la escasez de material sanitario de protección, mascarillas, guantes, batas, gafas protectoras, respiradores, así como ligeros, casi anecdóticos, periodos de desabastecimiento de productos esenciales en supermercados, ¿no? Pues porque
porque bueno, la gente se tiró en plancha, por ejemplo, a comprar papel higiénico y otra serie de productos, y pues hasta que evidentemente llegaban los nuevos camiones, pues esos productos se terminaban. Entonces, claro, para alguien como yo, que he nacido y he vivido toda mi vida en España, pues choca mucho, ¿no? Eso de llegar al supermercado y de repente que no haya papel higiénico, ¿no? Y yo entiendo que nuestros amigos venezolanos pues estarán más acostumbrados a eso, pero claro, evidentemente en un país como España pues es algo que choca mucho, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues hombre, el papel de las empresas y de las organizaciones sin ánimo de lucro y de la sociedad civil ha sido muy clave. Uno, porque se ha garantizado el aprovisionamiento en supermercados. Y no solo eso. Todas aquellas personas que no podían acceder a los supermercados, o bien porque eran, por ejemplo, por población de riesgo, ¿no? Porque eran personas mayores, porque tenían algún tipo de impedimento físico digamos, o porque estaban enfermos y por lo tanto no podían salir de casa. O incluso porque no tenían los recursos, ¿no? Para acceder a esos bienes y servicios además esenciales. Bueno, pues las ONGs han permitido, luego ya veremos algunas iniciativas en esa línea, pero han permitido pues no solo asegurar el aprovisionamiento, sino dar de comer a familias que no tenían recursos, llevar productos a casa de aquellas personas que no podían desplazarse, y ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, ¿y cómo se ha hecho esto? Pues evidentemente este tipo de empresas o de organizaciones han tenido que reinventarse y modificar sus instalaciones pues para dar servicio a estas necesidades, no solo adaptarse, ¿no? Por ejemplo, los transportistas no han tenido que adaptarse, han seguido haciendo su trabajo, ¿no? Pero pues muchas otras organizaciones que igual tenían una red establecida para otra serie de cuestiones, pues la han modificado para dar respuesta a este problema, ¿no? Y además de eso, también se está dando respuesta y atendiendo la demanda de bienes y servicios que hasta el momento no eran esenciales, pero que se han vuelto importantes en el contexto actual. No importantes, digamos, porque no se pueda vivir sin ellos, sino porque han sido muy demandados, pues como puede ser el entretenimiento en línea, gimnasios y demás plataformas para hacer deporte, o plataformas de videoconferencia, ¿no? Pues, tanto para mantener, por ejemplo, la actividad que estamos manteniendo nosotros ahora, o para, por ejemplo, mantener la actividad educativa de un colegio o una universidad, ¿no? Entonces, todo esto en lo que a los retos de la provisión de bienes y servicios se refiere. Un segundo reto así es el mantenimiento de las redes sociales. Y cuando hablo de redes sociales no me refiero a Twitter, Facebook e Instagram. Me refiero a las conexiones entre las personas. Claro, la práctica del distanciamiento o la medida del distanciamiento físico o social, como llamamos, evidentemente está limitando la capacidad de personas, y no solo la está limitando, en algunos puntos está directamente prohibida, en la capacidad de personas para reunirse e interactuar en persona, ¿no? Entonces, los emprendedores ante eso están encontrando formas creativas, también relacionado con lo que os comentaba en el primer reto, formas creativas de mantener y fomentar esa conexión, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. El mantenimiento de lazos sociales es clave para la cohesión social. También es clave para el fomento del emprendimiento y para la creación de riqueza, ¿no? Porque los entornos de confianza evidentemente son necesarios para que ese tipo de actividades productivas se desarrollen. Y básicamente pues, este tipo de actividades que se han llevado a cabo o que han impulsado los emprendedores se han enfocado a forjar un sentimiento comunitario y abrir espacios de información y discusión para mantener a la ciudadanía conectada. Por último, el tercer reto que creo que ha puesto sobre la mesa el coronavirus y todavía está y va a estar sobre la mesa en los próximos meses, es el hecho de conseguir la vuelta a la normalidad, ¿no? En España se habla de nueva normalidad, o la reapertura, o el desconfinamiento, o la desescalada, o como le queramos llamar. ¿Qué quiere decir esto, ¿no? ¿Qué quiere decir conseguir la vuelta a la normalidad? Pues quiere decir dos cosas principalmente. La primera es, efectivamente, recuperarse y empezar a reabrir la actividad productiva y demás. Y la otra es señalar o generar un clima de confianza de que esa actividad o de que esa recuperación va a tener lugar para que otros se sumen a esa recuperación y efectivamente tenga lugar.
Entonces, claro, la confianza, como os decía, es clave normalmente para la generación de actividad empresarial, pero lo es todavía más en situaciones como la actual, ¿no? En situaciones de crisis. Normalmente ese clima de confianza, evidentemente, no solo lo generan las redes sociales, sino normalmente, o el capital social, normalmente lo genera pues, la estabilidad económica y la seguridad jurídica, ¿no? Que evidentemente pues, en situaciones actuales son más difíciles de mantener. La incertidumbre que rodea una crisis de este tipo es profunda y los emprendedores intentan minimizarla, porque además son los que se encuentran en mejor posición para hacerlo. Encuentran formas para liderar esos procesos de recuperación, porque muy probablemente no será directamente la relajación de medidas, digamos, aprobada por los gobiernos de medidas de confinamiento, las que van a promover esa recuperación, sino, por ejemplo, la reapertura de negocios, la que indicará que efectivamente esa recuperación puede tener lugar, ¿no? Que animará a otros a apostar por ello. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que esto suena como muy, muy abstracto. Quiero decir que si el bar de al lado abre mañana sus puertas, eso nos da una sensación de confianza en que otros, si somos, por ejemplo, propietarios de otros establecimientos en que nosotros también podemos abrir, y que, por lo tanto, poco a poco la cosa vuelve a la normalidad y vamos a poder retomar la actividad económica, ¿no? Pues en ese sentido ha habido una serie de iniciativas que ahora que entraré en esa parte os voy a comentar, que precisamente se han enfocado claramente a eso, ¿no? A intentar conseguir o señalar que se puede volver y que se va a volver a la normalidad. Y ahora sí, pues como os decía, vamos a entrar ya a hablar de las iniciativas que han tenido lugar en España. Evidentemente en España han tenido lugar, yo estoy haciendo ahora un poco de recopilación de iniciativas, porque vamos a hacer un mapeo desde el Juan de Mariana de esas iniciativas, o para entender cómo ha funcionado la sociedad civil en España. Pero bueno, os he traído unos pequeños ejemplos de pues probablemente estamos hablando de miles de iniciativas que han tenido lugar en España y que también han tenido lugar en otras partes del mundo. Yo los he dividido en 3 bloques, pero evidentemente esta división que yo he hecho, esta categorización, es totalmente arbitraria y podría haberlo dividido de cualquier otra forma. Pero me ha parecido interesante hacerlo así. Os voy a hablar en primer lugar de iniciativas individuales. Con iniciativas individuales me refiero a, digamos, cosas que han surgido de personas sueltas, ¿no? Y que han tenido cierto impacto. La primera, y la verdad es que esto se ve un poco pequeño, pero bueno, la primera es todos los vecinos que, por ejemplo, nada más decretarse el estado de alarma, empezaron a publicar, por ejemplo, en las escaleras de sus edificios, en las entradas de sus edificios o de sus urbanizaciones, notas, digamos, y ofreciendo ayuda a personas con problemas, en este caso pues, para hacer la compra o para hacer la comida o para limpiar o este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad que en ese sentido ha habido muchísimas iniciativas de vecinos. De hecho, incluso, y esto evidentemente ya se sale más de la sociedad civil porque ahí sí ha tenido un rol el poder público, pero incluso ha habido grupos de voluntarios gestionados por ayuntamientos, precisamente para un poco canalizar la voluntad de muchísimas personas que se han ofrecido voluntarias para ayudar. Un segundo ejemplo de iniciativas individuales sería los makers, ¿no? Y el otro día estaba leyendo varias noticias sobre personas que tienen con impresoras 3D que tienen en su casa, pues bueno, han conseguido fabricar respiradores, unas pantallas de protección que luego han utilizado el personal sanitario en centros de salud y hospitales. Y la verdad es que es algo increíble, ¿no? Y que gracias a eso, pues muchísimos sanitarios han podido ir protegidos. De hecho, sin ir más lejos, mi madre trabaja en un hospital y la pantalla protectora que llevaban, pues la ha hecho una persona con su impresora 3D. Un tercer ejemplo de iniciativas individuales sería las iniciativas que han surgido en muchísimos conventos de monjas
que se han decidido a sacar sus máquinas de coser y confeccionar mascarillas para mandar a esos centros que las necesitabas, porque las mascarillas, digamos que durante esta crisis ha sido uno de los bienes más preciados y a la vez más escasos. Y la verdad, pues que esto ha sido también bastante generalizado en España. Pero, evidentemente, como os decía, ¿no? Hay millones y millones de iniciativas individuales. Ahora pasamos a las iniciativas colectivas o comunitarias. Y ahí hay dos que me han parecido, no sé, especialmente, o que me han gustado especialmente. La primera es una plataforma que se llama Tienes Sal, que pretende fomentar la solidaridad entre vecinos, poniéndolos en contacto para realizar actividades colaborativas. Es como una especie de red social que cuenta con un muro donde la gente puede contactar a sus vecinos, organizar eventos, vender cosas que no necesitan. Y por el momento solo está disponible en Madrid y Barcelona, pues la verdad es que está, pues, ha hecho crecer el interés en unirse y no sé, ahora no recuerdo exactamente el número, pero contaba con miles ya de vecindarios online, pues allí, ¿no? Intercambiando, como os decía, pues no solo mensajes, sino iniciativas y también bienes y otro tipo de servicios. Y una segunda iniciativa que tiene mucho que ver con lo que os comentaba ahora, hace un momento, del rol de señalización o el reto de señalización de que la recuperación es posible, que es la iniciativa Adopta un Bar. Adopta un Bar es una plataforma que pretende proporcionar liquidez y además no es una plataforma que solo está en España, que está en otros sitios, de hecho en Estados Unidos también ha salido y la verdad que no sé en cuántos países, pero sé que ha salido en varios países, que básicamente lo que intenta, como os decía, es proporcionar liquidez a los bares durante el tiempo que dura el confinamiento y que por lo tanto los bares están cerrados y no se puede consumir, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el asunto? Bueno, pues la idea es que tú, si eres propietario de un bar, puedes registrar tu bar en la plataforma y si eres una persona como vosotros que me estáis viendo o yo, puedes entrar y comprar una consumición, el mínimo son 9 euros, o incluso dejar propina y eso digamos, obtienes un voucher que luego podrás intercambiar el día que ese bar se abre, ¿no? Evidentemente, la gracia es que si el bar mañana quiebra, y esto está evidentemente explicado en la web, pues como se trata, digamos, de una iniciativa solidaria, pues no se te va a devolver el dinero. Se sobreentiende que, digamos, tu acción fue para intentar, evidentemente, que ese bar concreto o los que fuesen no se fuese a pique, ¿no? Entonces, pues la verdad que me parece una cosa muy, muy interesante. Y luego, por último, las iniciativas empresariales, ¿no? Porque, como os decía al principio, pues los empresarios también son sociedad civil. Vaya, he puesto mal bueno, no pasa nada, he puesto mal la transición, no pasa nada. La primera iniciativa de la que os quería hablar es evidentemente, y cómo no, del que yo creo que ha sido la estrella de la solidaridad en España, no solo durante la crisis del coronavirus, sino desde hace muchísimos años, que es la empresa Inditex, que es propiedad de Amancio Ortega, que es la empresa más importante de toda España y una de las empresas textil más grandes del mundo. Como os decía, Amancio Ortega es una de las personas más solidarias de España. Para que os hagáis una idea, solo desde 2001 ha donado más de 600 millones de euros para distintas causas solidarias y algo muy gracioso que yo no sabía y que he aprendido a raíz de informarme sobre esto es que Amancio Ortega empezó confeccionando batas. Entonces, como os decía, ¿no? Durante la crisis, pues Amancio Ortega no ha sido menos, y en cuanto se decretó el estado de alarma, anunció que donaría 300.000 mascarillas de uso quirúrgico, además de poner a disposición del gobierno su capacidad logística para transportar de forma gratuita el material sanitario que el gobierno compraba a China. De hecho, a principios de este mes de abril, porque no he encontrado datos más recientes, se contabilizaba que Inditex había permitido traer más de 35 millones de unidades de protección sanitaria desde el inicio de la crisis, lo cual es una burrada, es un número elevadísimo. Y como os decía lo de los orígenes, que igual no sabíais ni por dónde venía la cosa, es que
también han decidido ponerse a confeccionar batas protectoras para el uso de personal sanitario, ¿no? Y aquí veis una foto pues, de esas batas que ha confeccionado Inditex, que un poco pues, vuelven, ¿no? digamos, a sus orígenes. Finalmente, con la relajación del confinamiento que tuvo lugar la semana pasada para los niños de menos de, bueno, de hasta 13 años, Inditex quiso tener un detalle con sus trabajadores y mandó a sus empleados mascarillas infantiles para sus hijos. La última iniciativa es la de Decathlon, que me parece también brutal. Decathlon retiró de la venta estas máscaras que veis aquí, que se llaman Easy Breathe o Easy Breathing, para convertirlas en respiradores, ¿no? Esta idea surgió en Italia cuando la empresa Isinova conectó estos artilugios a una válvula mediante impresoras 3D. Ya veis que la impresión 3D ha tenido un rol importantísimo durante esta crisis, para usarlas como respiradores, y efectivamente se han usado como respiradores en Italia y en España sobre todo, y también en otros países, y parece que han funcionado. De hecho, aquí veis pues una foto de una persona con el respirador, que era la máscara esta de Decathlon, ¿no? Y de hecho, si os metéis en la página web de Decathlon, pues allí podréis ver, como dicen, que han sido retiradas del mercado pues para contribuir evidentemente han sido donadas con la crisis del coronavirus. Y un poco por terminar, la idea que yo he querido más o menos, no sé cuánto, sí, yo creo que es suficiente para que haya preguntas y demás. La idea un poco que quería transmitir, ¿no? Es que de entre todo el pesimismo, un poco del que todos nos contagiamos en cierta medida, porque evidentemente es una situación complicada que estamos viendo estos días, pues yo creo que es muy importante destacar, en primer lugar, que la sociedad civil se organiza, que los individuos son solidarios y cooperan, y que lo hacen sin necesidad de esperar del Estado o de esperar, digamos, que el Estado les dé las herramientas para hacerlo, ¿no? Que actúan anticipándose incluso pues a los poderes públicos, y que además lo hacen exitosamente, ¿no? Porque la verdad es que estas iniciativas están demostrándose ser muy exitosas. Y nada, y hasta aquí un poco lo que yo os quería contar de lo que está pasando en España. Y ahora pues yo creo que sería interesante daros el turno a vosotros para, si queréis, pues, no sé, intercambiar alguna impresión o hacer alguna pregunta. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Irune. La exposición ha sido súper didáctica y la verdad es que nos has planteado las características, los retos de una manera súper clara, que no solamente tienen importancia en España, sino que, como lo dije desde el inicio, ¿no? Trascienden fronteras. Y aquí en Perú sabemos que en España hubo el dictamen de estado de alarma. Aquí es el estado de excepción. En la práctica esto no debería suponer una mayor restricción de libertades en España, pero leí un artículo muy interesante que escribiste acerca de cómo es que tenemos que estar alertas a nuestras libertades. Un punto que tocaste bastante importante es el rol de los ciudadanos como ese deber moral, ¿no? De estar alertas. Al margen de estar, digamos, pendiente de cómo superar esta crisis de la forma económica, emprendimiento, de la iniciativa privada que va a venir acerca de los ciudadanos y desde los ciudadanos, quisiera que ahondes un poco más en esta reflexión, ese deber moral de estar todos identificados con nuestro papel dentro de la ciudadanía. ¿Cómo lo está viviendo España? Están saliendo recién del desconfinamiento poco a poco, hay fases, pero me gustaría que ahondes sobre este punto. Sí, pues la verdad que sí, yo he sido bastante crítica con el estado de alarma y con muchas de las medidas que se han tomado en lo que concierne evidentemente a la restricción de libertades individuales, sobre todo porque bueno, como bien sabéis y como entiendo que actúa también el estado de excepción en vuestro país, son categorías jurídicas que se aplican a casos excepcionales y que en principio se contemplan para tiempos, digamos, para periodos de tiempo cortos y para lo estrictamente necesario, ¿no? Entonces, yo creo que en España se está abusando de
del estado de alarma, sobre todo porque no sé cómo funciona en otros países, pero aquí lo que supone, por ejemplo, es el mando único, no solo de la administración pública, sino también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y por lo tanto la centralización de la toma de decisiones absoluta y total de prácticamente todo, que se ha visto no solo ineficiente, generando un cuello de botella en su inicio con las compras de material sanitario, sino también pues, no permitiendo, por ejemplo, que las comunidades autónomas decidan cómo desconfinarse, a qué velocidad hacerlo y de qué forma, ¿no? Pues, por ejemplo, la semana pasada nos presentaban, bueno, no, hace unos días, creo que era el viernes, nos presentaban el plan de desconfinamiento que se da inicio mañana. Bueno, en parte se ha dado inicio con, como os decía, la salida de los niños de hasta 13 años la semana pasada, pero que ya se hace extensible a los demás a partir de mañana, y que aunque reconoce, evidentemente yo creo que es algo obvio, que ese desconfinamiento tiene que tener una naturaleza descentralizada y no descentralizada, asimétrica, y debe darse a diferentes velocidades en diferentes sitios, pues sigue unificando ese mando único y esa toma de decisiones, ¿no? Y se ha decidido hacer por provincias, como se podría haber decidido hacer por municipios o por comunidades autónomas, pero sin dejar, evidentemente, a las comunidades autónomas que son nuestras regiones que tomasen esa decisión, ¿no? Y no solo eso, por ejemplo, otro asunto muy ligado al tema del estado de alarma que me parece muy interesante es, pues, por ejemplo, el decreto por el que se aplicó o por el que se decretó el estado de alarma en España no contemplaba sanciones como las que se están produciendo. Lo único que hacía era remitir a una ley que se llama la Ley de Seguridad Ciudadana, que lo que dice, una de las sanciones que tipifica, es la de desobediencia a la autoridad. Pero en ningún caso contempla que, por ejemplo, se sanciona a las personas que han salido a correr, ¿no? A no ser que, evidentemente, pues el policía en cuestión le diga que se tiene que ir a su casa y la otra persona se resista, ¿no? Entonces, esto es otro asunto peligroso para las libertades individuales. Y por último, como mencionabas, ¿no? El de la libertad de expresión. En España, tristemente, estamos asistiendo a una persecución de la libertad de expresión y de prensa brutal a través de lo que el gobierno dice que es el control de los bulos para evitar la desinformación que tiene que ver con cuestiones sensibles relacionadas al coronavirus, y que al final no es más que intentar pues, manejar un poco el clima de la opinión pública, manteniendo mientras tanto a una ciudadanía confinada en su casa, ¿no? Que evidentemente no puede ejercer respuesta ciudadana alguna porque no tiene los mecanismos, no puede salir a la calle. Y lo único que puede hacer es pegar 4 caceroladas en el balcón que sirven de poco. Entonces, claro, llegados a este punto, uno piensa si en un momento en el que empezamos ya a abrir la situación en España, tiene sentido mantener ese mando único, por lo tanto, tiene sentido mantener ese estado de alarma, o no se puede leer o buscar otros mecanismos para legislar esta situación, ¿no? Sino es más bien una estrategia para seguir manteniendo el poder, que es una cosa como suele pasar en situaciones de excepcionalidad, pues como fue en su momento el 11 de los atentados del 11 de septiembre, y que evidentemente pues eso supusieron una gran restricción posterior de libertades, ¿no? Que, como decía, pues se suelen implementar en situaciones como esta. Entonces, evidentemente, yo creo que hay, como decías, no solo hay una obligación moral de ayudar a los demás, sino hay una obligación moral de estar muy alerta a las decisiones que se toman y de dar una contestación social importante, ¿no? Para que nuestras libertades no se vean amenazadas más de lo que puede llegar a ser razonable en una situación así. Genial, Irune. Un punto que tocaste y que me pareció crucial en tu exposición es el hecho de que muchos de los problemas en realidad no es que se hayan generado en esta crisis, ¿no? Sino que se han evidenciado, pero también se han evidenciado el rol de la iniciativa privada, que nos has tocado las características que probablemente serían las ventajas frente al gobierno que pretende siquiera regir y dar un plan de reactivación, cuando ni siquiera por acá tenemos el plan de desconfinamiento.
El rol del emprendimiento aquí en Perú, lamentablemente nosotros hasta la fecha tenemos un 70% de informalidad y creo que el rol de los ciudadanos, porque ya desde que están viviendo el confinamiento están encerrados, no producen para el día, están alertas con esa perspicacia que mencionabas, ¿no? ¿Qué negocio se les ocurre al día? Están utilizando las herramientas tecnológicas. Muchas de las políticas públicas que aquí están dadas han sido prácticamente desde un punto de vista idealista. También se dice que las políticas públicas son las mejores, son las que se dejan de hacer, pero frente a la informalidad, ¿crees oportuno que es una oportunidad magnífica como para poder evidenciar esto y de una vez impulsar la iniciativa creada, la iniciativa privada, perdón, en países latinoamericanos, que no es una exclusiva de aquí, de Perú, también en Guatemala, también en países que tú has visitado? Ojalá lo sea, ojalá lo sea. Yo creo que es vital y la verdad os animo por ejemplo, recoger, como estamos haciendo aquí, todas las iniciativas y ponerlas en un sitio y darle valor a eso y estudiar los mecanismos que permiten que se desarrollen, ¿no? Y estudiar cómo el impacto que tienen esas iniciativas en la vuelta a la normalidad en estos periodos de crisis. Y sí, porque si nosotros que somos los que creemos en esto no ponemos en valor la importancia que tiene, porque la tiene y es indudable, la organización de la sociedad civil, pues no podemos esperar, ¿no? que nadie lo haga. De hecho, muchas veces nos enfocamos más en general en demonizar al vecino porque ha salido a la calle sin mascarilla, que en decir, pues hombre, el vecino, no sé, puede decir algo, ¿no? Le está comprando, la compra a su padre o al vecino de su padre o a quien sea para ayudarla porque esa persona no puede salir a la calle. O sea que sí, lo que es vital darle la importancia que se merece. Con ese punto que acabas de tocar, ahora el que sale a la calle, todo el mundo se vuelve un sospechoso, ¿no? De la noche a la mañana ya no hay test, vamos a tener que salir a trabajar tarde o temprano, nuestros atuendos se van a transformar por completo, va a haber todo un cambio de hábitos tal vez, y va a haber un cambio de trabajo, de forma de trabajo, de medidas, etcétera. Pero ¿tú crees que de alguna forma, si es que no hay test a la mano, que no hay medidas de aislamiento social voluntarios, crees que haya una crisis ciudadana, de repente por ahí temas de violencia frente a otro sospechoso en la calle? ¿Qué podemos hacer desde ahora, que más o menos anticipando un poco para que no haya esta clase de rechazo hacia el otro? No sabe por qué, pero de alguna manera ya es sospechoso de algo. Entonces, mientras que no haya un test, digamos, o no esté la vacuna, todos vamos a estar con esa especie de desconfianza. La confianza no va a ser la misma, ¿no? La verdad es que no lo sé, ¿eh? O sea, porque es verdad que hay mucha gente que dice esto de que probablemente las relaciones sociales no vuelvan a ser tal y como eran, ¿no? Y sobre todo que nos lo digan a nosotros, que somos de países latinos, en los que nos estamos tocando todo el día, básicamente. O sea, ya me entendéis. Pero el caso es que no tengo claro que realmente esto cambie. Probablemente la gente salga a la calle con más miedo en las próximas semanas, en los próximos meses. No tan claro que eso que cambie la forma en la que nos relacionamos. Sí que es verdad que esto evidentemente está, por ejemplo, haciendo resurgir pues, problemas de alcoholismo, problemas de violencia intrafamiliar, problemas con el juego, ¿no? Pues porque evidentemente uno en casa digamos, se enfrenta a uno mismo, ¿no? Y yo creo que la soledad es muy mala. Evidentemente hay muchas personas que están confinadas con su familia, pero hay muchas que no lo están. Luego también hay personas que están confinadas con su familia y que nos aguantan entre ellos, ¿no? Y eso pues, probablemente también nos lleve, no lo sé, ¿no? A una oleada de divorcios, por decir algo. Pero Sí, sin embargo... Sí, perdón. No, disculpa, imagino que es el delay. No, nada, solo quería decir que yo creo que al final este tipo de cosas, yo lo hablaba estos días con mis padres, al final este tipo de cosas, los que creemos en la responsabilidad individual somos los que tenemos que dar ejemplo. Es decir, si uno está en contra del confinamiento obligatorio de toda la población, ¿no? Como es mi caso ahora mismo, y además
cree en la responsabilidad individual, lo primero que tiene que hacer es dar ejemplo. Entonces, uno tiene que salir a la calle con mascarilla, guantes y lo que haga falta. Uno tiene que mantener las distancias de seguridad. Uno tiene que llevar a cabo una serie de cosas que evidentemente hagan gala de esa responsabilidad individual, porque si no, como tú decías, tampoco podemos exigirle a los demás lo mismo, y porque al final esto o se soluciona con responsabilidad individual, o honestamente yo creo que es muy triste que la solución venga por la imposición de sanciones puramente. Exacto, es impulsa la iniciativa que desde el comienzo nos has dicho y realmente la iniciativa privada es la que nos va a sacar o nos va a ayudar a superar esta crisis. Irune, tengo entendido que a la par ustedes como instituto están haciendo investigaciones, realizan eventos de debates. Me gustaría que nos cuentes un poco acerca del rol del Instituto Juan de Mariana para que los chicos puedan entrar. De igual forma, vamos a compartir el material. Por favor, escríbanos en los correos, en los comentarios, los correos, para que podamos enviarles el material de las diapositivas. Estupendo. Sí, pues en el instituto, como tú bien has dicho, básicamente tenemos tres patas principales de actividad. La primera es la formación, la segunda la divulgación y la tercera la investigación. En la pata de la educación, como tú bien sabes, que lo estábamos hablando antes, pues tenemos varias actividades que ya se han vuelto una tradición y que además son bastante conocidas también en América Latina, que son, pues, por ejemplo, la Universidad de Verano o el Congreso de Economía Austriaca, ¿no? Pues, la última Universidad de Verano congregó a personas de hasta 9 nacionalidades distintas, de países hispanohablantes, lo cual yo creo que es maravilloso y súper enriquecedor. Luego, por el lado de la divulgación, evidentemente no solo las conferencias que ahora estamos haciendo online, pero que normalmente hacemos de forma presencial, sino también los análisis diarios que publicamos en nuestra web o incluso en los artículos que publicamos nosotros en prensa, contribuyen a difundir las ideas de la libertad, sino que apoyan a esa tercera pata, que es la pata de la investigación. Desde que yo estoy en el instituto hemos desarrollado un par de informes bastante interesantes. El primero fue el año pasado sobre los mitos del feminismo dominante, y el segundo ha sido ahora en febrero sobre el federalismo fiscal, que yo creo que es una cosa bastante que ahora tiene más actualidad que nunca, ¿no? Por lo que estábamos comentando de la centralización de la toma de decisiones y demás. Y ahora mismo estamos totalmente inmersos en todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Entonces, no solo estamos organizando todos los sábados conferencias a las 8 de la tarde españolas, que es por la mañana de Perú. Estamos también organizando coloquios con ponentes internacionales. Estamos haciendo seminarios privados de formación en los que debatimos ciertos temas, y os animo a que nos sigáis en las redes sociales para estar al tanto de ello, por si queréis alguna vez participar. Y además estamos llevando a cabo varios proyectos de investigación sobre, pues, el impacto de las medidas económicas que está tomando nuestro gobierno, sobre precisamente la política social más allá del Estado, y sobre también el papel de la libertad de expresión en este momento. Así que, bueno, pues como os decía Cintia, yo os animo a que nos sigáis sobre todo en Twitter, y que entréis en nuestra página web, que es juandemariana.org, y estamos abiertos a participar y a colaborar con quien sea necesario. Genial, Irune. Nuevamente, una vez, muchas gracias. Sé que por allá ya es muy tarde, pero nuevamente te agradecemos en nombre de Student for Liberty Perú. Y, por favor, ¿algunas reflexiones finales para poder terminar? Pues la reflexión sería que es un poco la reflexión que hice yo hace unas semanas. Yo pasé como, por 3 fases desde que empezó la crisis, ¿no? Una fase así como primera, como de medio depresión, de decir, esto es horrible, la situación es insostenible, es horrible que mueran tantas personas, o sea, un poco de bajón. Luego pasé por una fase de mucho cabreo, que la mantengo en parte ambas fases, ¿no? Pero de mucho cabreo con la situación, con lo que estaba pasando, con las medidas que se estaban tomando. Y una tercera fase en la que uno dice, ok, eso está muy bien, pero hay que hacer algo. Entonces, yo os animo a que penséis de qué forma podéis aportar a la situación que estamos viviendo, y que lo hagáis, porque me lo comentaba una persona a la que entrevisté el otro día,
que es que cuando, ¿no? Cuando le tengáis que explicar a vuestros hijos, a vuestros nietos o a quien sea dentro de unos años que, bueno, que pasó en 2020 con esta pandemia, pues que les podáis decir, ¿no? Que vosotros fuisteis parte de la solución. La experiencia vivencial de la solución. Bien, bien, Irune. Muchas gracias nuevamente y los invito a todos a una próxima conferencia. Para el día lunes tenemos el círculo de lectura del libro de Steven Pinker, así que los invito nuevamente a que nos sigan en las redes sociales. Buenas noches.